En las últimas horas, el 3 veces Rey Vallenato en Colombia, Alfredo Gutiérrez, se ha viralizado en las redes sociales con un trino donde muestra su descontento con los medios de comunicación, los cuales malinforman diciendo que Carlos Vives fue quien internacionalizó el vallenato. Los medios de comunicación han malinformado diciendo que Carlos Vives internacionalizó el vallenato. A los 10 años, cuando estaba en mi grupo Los Pequeños Vallenatos, ya recorría Suramérica, para luego con Los Corraleros, y que lo digan en México, Los Sonideros, afirmó el experimentado cantante y acordeonista de 79 años, oriundo del municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre. Es por eso que en el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido controversial a lo largo de la historia de la música vallenata: la internacionalización del vallenato. Empecemos. Como todos sabemos, el vallenato es un género musical autóctono de nuestro país, Colombia, y a través del tiempo ha ido transformándose y evolucionado hasta el punto de ser fusionado y mezclado con otros géneros musicales como la salsa, el rock, el pop, la bachata y actualmente hasta el reggaetón, entre otros. Hay diversas opiniones, entre ellas que el actual producto que muestran algunos grupos como los de la Nueva Ola, por ejemplo, ni siquiera deberían llamarse vallenato, y que ha ido calando en el gusto de otros países. Pero ¿quiénes fueron los primeros en abrir las puertas a nivel internacional para que nuestro lindo vallenato trascendiera las fronteras? Aquí te lo contamos. A través de la historia han sobresalido muchos artistas a nivel nacional e internacional, llevando el género a muchos lugares del planeta Tierra, como Estados Unidos, Asia, Europa y por supuesto toda Latinoamérica, de los cuales con certeza podemos mencionar a Carlos Vives, Rafael Orozco y el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Alfredo Gutiérrez, Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, Los Diablitos, Nelson Velázquez, Fonseca, los hermanos Zuleta, Jorge Oñate, Peter Manjarrés y Silvestre Dangond. De estos artistas, algunos han mantenido el vallenato clásico tradicional y otros lo han fusionado con otros géneros, a lo que se le ha denominado vallenato comercial. Pero de esta lista nos ocuparemos de los 3 primeros, quienes fueron los pioneros en el tema que estamos tratando: Carlos Vives, Rafael Orozco y Diomedes Díaz. Pero tengamos bien en claro que no estamos hablando del vallenato con guitarra, que fue el primer vallenato que existió, interpretado en esa época por Rafael Escalona y Guillermo Buitrago, entre otros, sino del vallenato con acordeón, donde Alfredo Gutiérrez, en sus inicios, sí logró trascender las fronteras con su vallenato en esa época, pero no logró conseguir ese reconocimiento e importancia a nivel mundial que tuvo el vallenato después con estos 3 artistas. Pero primero hagamos una corta reseña histórica del vallenato en Colombia. No se sabe con exactitud de dónde proviene la palabra vallenato, a pesar de las muchas hipótesis que han sido expuestas, pero generalmente se define al vallenato como un género musical de la costa caribe colombiana, más precisamente al área de influencia de Valledupar, capital del departamento de Cesar. Se sostiene que el nombre proviene del gentilicio popular de los nacidos en la ciudad donde tiene mayor arraigo este género. Según algunos, se trata de un neologismo que nació con los nativos viajeros en mulas, que cuando se les preguntaba en otras tierras de dónde eran, en su decir campesino respondían: soy nato del valle, que es como decir soy del valle nato. Los verdaderos juglares vallenatos se han perdido entre la historia y la leyenda. Entre ellos se encuentran desde la figura legendaria de Francisco el Hombre, pasando por Pedro Nolasco Martínez, Emiliano Zuleta, Guillermo Buitrago, Lorenzo Morales, Leandro Díaz, Luis Enrique Martínez, Tobías Enrique Pumarejo, Juancho Polo Valencia, Abel Antonio Villa, Rafael Escalona y el que ha sido el más grande ícono del folclore vallenato, el primer rey vallenato, Alejandro Durán Díaz. Muchos de ellos murieron en la pobreza, a pesar de que sus cantos se escuchaban en toda América Latina y que dieron fisonomía al vallenato mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno de ventas. A pesar de existir compositores e intérpretes del vallenato tradicional de gran popularidad en Colombia, con la ausencia de los cantantes Rafael Orozco y Diomedes Díaz, el máximo embajador de esta música en el mundo es el cantante samario Carlos Vives,
que lo ha dado a conocer a través de una variante que se podría denominar vallenato pop, también conocido como vallenato alternativo. Hoy por hoy se hace una diferenciación entre el vallenato tradicional y un vallenato más comercial, en el que se han destacado cantantes como Silvestre Dangond, Jorge Celedón e Iván Villazón, y agrupaciones como el Binomio de Oro de América. Otros intérpretes como Diomedes Díaz lograron que el vallenato ganara popularidad a nivel local, es decir, entre los colombianos, y sin distinción social ni cultural. En Venezuela, Rafael Orozco es considerado un ídolo musical, aún a casi 30 años después de su muerte. Tal fue el cariño expresado por el público venezolano, que uno de sus mayores éxitos está dedicado a este país, llamado Recorriendo a Venezuela, y también sacó al mercado canciones con versiones solo para este país hermano. Muchos piensan que Diomedes, por ser considerado como uno de los máximos exponentes del vallenato en la historia y de los primeros en la lista a nivel de ventas, composiciones y premios, fue quien internacionalizó el género. Pero la verdad, Diomedes aportó más a nivel local nacional, donde se dio a conocer primero en la costa norte y luego tímidamente se fue metiendo en el interior del país, después al resto de sus regiones, quien se hizo conocido también por ser el primero de todos en cuanto al número de mujeres e hijos que tuvo y sus escándalos ya conocidos por todos. Siendo así, de estos tres quedarían disputándose el primer lugar Carlos Vives y Rafael Orozco. ¿Cuál de los dos crees tú que se merece ser llamado el primero en internacionalizar el vallenato? Para saberlo, hablemos primero de los inicios y trayectoria de cada uno. Rafael Orozco nació en Becerril el 24 de marzo de 1954. Desde niño le gustó la música, cantaba rancheras mexicanas que sonaban en películas exhibidas en el Teatro del Pueblo y admiraba y escuchaba a cantantes como Jorge Oñate y Poncho Zuleta, así como también al cantante de baladas de esa época, Jaco Monti. Pero Rafael crearía su propio estilo en la música, logrando conformar un grupo con Luciano Poveda y más tarde con Emilio Oviedo, con quien logró grabar sus dos primeros trabajos discográficos, donde tuvo el éxito Cariñito de mi vida, composición de Diomedes Díaz, para finalmente unirse con Israel Romero, el Pollo Isra, y así consolidar la agrupación vallenata Binomio de Oro, donde se mantuvo vigente por casi 20 años seguidos, interrumpidos solo por el asesino que le quitó la vida y truncó su carrera. Rafael, con el Binomio de Oro, se metió rápidamente en el corazón de los colombianos y, a diferencia de Diomedes Díaz, pegó con mucha fuerza tanto en el interior del país como en la costa. Le dio un nuevo aire al vallenato e incluyó nuevos ritmos y arreglos musicales e instrumentos como bajo eléctrico y guitarras eléctricas. También fue un innovador en sus coreografías, uniformes y organización, dándole así más caché al género, término que se utiliza en la costa norte y hace referencia a la elegancia. Más adelante se incluyeron teclados y sintetizadores con el fin de internacionalizar su ya posicionada música. Con el Binomio de Oro se hizo merecedor a 3 Congos de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, 16 discos de oro y 2 de platino por ventas millonarias, distinciones y galardones en Venezuela, donde el grupo era invitado recurrente al programa de Venevisión Super Sábado Sensacional, así como también en Panamá y Estados Unidos. ¿Cómo olvidar el día que el Binomio de Oro hizo su presentación en el Madison Square Garden? Este escenario deportivo y artístico, situado en el distrito de Manhattan en Nueva York, es uno de los más reconocidos en Estados Unidos y a nivel mundial. Allí se presentó el Binomio de Oro en una noche mágica de octubre de 1987. Los fanáticos de Rafa jamás olvidarán que dicho concierto marcó el inicio de la internacionalización del vallenato y que fue la primera agrupación de este género en presentarse en el templo sagrado de los grandes músicos del país norteamericano. Esa noche el emblemático lugar se vistió con banderas de Colombia y los asistentes del evento corearon las más famosas canciones del Binomio de Oro, que para ese momento ya gozaba de gran fama, especialmente en países como Venezuela, Panamá, México, Perú y Ecuador. Ese día Rafael Orozco con el Binomio de Oro lograron el punto más alto de reconocimiento de ese género nunca antes alcanzado. Allí comenzó una nueva etapa del vallenato. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Ahora hablemos del cantante samario Carlos Vives, nacido en Santa Marta el 7 de agosto de 1961. Para 1980 se traslada a Bogotá, donde estudia publicidad y se especializa en producción de televisión. En 1982 llegan sus inicios artísticos, que fueron en la televisión colombiana, donde participó en producciones como Tiempo sin Huella, Pequeños Gigantes, El Faraón y la telenovela Gallito Ramírez, donde se dio a conocer a nivel nacional. Para 1986 grabó su primera producción musical llamada Por Fuera y Por Dentro, en género de balada, y siguió su estilo, y para 1987 grabó su segundo álbum llamado No Podrás Escapar de Mí. En 1989 graba su tercer álbum que tituló Al Centro de la Ciudad. Para 1991 protagonizó la teleserie Escalona, basada en la vida y obra del maestro y compositor del vallenato clásico Rafael Escalona. Allí demuestra sus dotes como cantante de este género, haciendo un par de álbumes con la música del mencionado compositor, y nace la idea de crear una banda musical llamada La Provincia, donde fusiona el vallenato clásico con géneros como el rock y el pop, rompiendo por completo el esquema tradicional y auténtico del vallenato. Esta nueva propuesta, con el álbum llamado Clásicos de la Provincia, donde se incluyeron canciones como La Gota Fría y Alicia Dorada, lo proyectó a nivel internacional, llegando al punto de lograr millonarias ventas y dar a conocer el vallenato en Europa y otros lugares. Se hizo merecedor de muchos premios a nivel internacional, revolucionó la música con su estilo y llegó a recibir muchas críticas por las personas conservadoras, así como Rafael Orozco también las recibió en su momento por querer darle al vallenato un nuevo aire, logrando posicionarlo en Colombia en un nivel más alto, al ser escuchado en las mejores emisoras radiales del país y codearse con géneros como la salsa y el merengue a nivel internacional. Siendo así, podemos decir que el primero en llevar el género al exterior fue Rafael Orozco, al lado de Israel Romero y el Binomio de Oro, conservando sus raíces pero innovando en la implementación de nuevos instrumentos musicales y nuevos ritmos con canciones como Azuquita recorriendo Venezuela o Bonita Bonita, entre otras. Para ese tiempo ya hacían giras al exterior en países como Estados Unidos, Panamá, Venezuela y el Caribe, e incluso ya habían tenido colaboraciones musicales con grupos internacionales con quienes grabaron, por ejemplo, Wilfrido Vargas y el grupo Coquibacoa. Entonces podemos decir que Carlos Vives lo afianzó y logró posicionarlo mejor, pero con un producto fusionado, cuando lanzó su álbum Clásicos de la Provincia y siguientes, llegando a nuevos países como España, cuando ya Rafael Orozco había muerto. En nuestra opinión, el Binomio de Oro abrió el camino para este lindo folclore a nivel internacional y Carlos Vives continuó el proceso. Entonces se podría decir que es un mérito compartido, pero también nos pone a pensar qué hubiese pasado si Rafael Orozco no hubiese partido a tan temprana edad. En una entrevista antes de su muerte, manifestó que tenía pensado grabar algunas canciones en inglés, pues uno de sus grandes sueños era llevar la música vallenata a todos los rincones del mundo, y de hecho estaba empezando a hacerlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién de ellos crees que tiene este mérito? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video.